Amados hermanos y hermanas israelitas, la paz de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Les habla su hermano José Palomino y estamos en su programa Trabajemos con Amor. Nuevamente saliendo al aire, hermanos, con el favor de Dios, porque la verdad del Señor no puede quedar callada. Y continuamos, hermanos, haciendo esta honrosa obra aquí con mis hermanos en Puente Piedra, rogando siempre al Señor que sus instrucciones, sus enseñanzas sigan, continúen, y que no quede ni un varón que comprenda todas estas cosas, no quede callado, sino que, como dijo el maestro, que si al instrumento de Dios lo matan, nosotros tenemos que seguir adelante defendiendo los derechos espirituales de Dios. Y así estamos con este humilde programa Trabajemos con Amor. Y hoy, 7 de marzo del 2026, estamos aquí, hermanos, en este santo sábado. Vamos a llevar, hermanos, el tema acerca del Valle de los Muertos. ¿Cómo se da esto en el hombre? ¿Cuántas muertes puede haber o puede ocurrir en el transcurso de la estadía del hombre en la tierra? El Valle de la Muerte es este tema. Por eso, hermanos, tenemos que guiarnos de lo que dice nuestro maestro, siempre, como dijo el maestro, siempre estudiando las Sagradas Escrituras para confirmar lo que él siempre nos ha enseñado, nunca contradecir. Ese es el consejo que le damos aquí desde su programa Trabajemos con Amor. Si verdaderamente quieres aprender del maestro Ezequiel Ataucusi Gamonal, el varón de Dios, tienes que empezar a aprender, ¿qué cosa? Estudiar las Sagradas Escrituras para que confirmes lo que Él te enseña. Porque si tú vas a contradecir, entonces en vano es. Por eso, hermanos, estamos aquí para llevar este tema. Vamos, hermanos, en esta oportunidad a hablar acerca, como les vuelvo a repetir, de la estadía del ser humano en la tierra, en su condición durante toda su instancia, que el ser humano cuando camina desde que nace está siempre sobre un valle de muerte. Nosotros siempre pensamos en ello. Claro que cuando somos niños no pensamos en eso, pero cuando ya nos vamos formando y llegamos a la adolescencia y a la adultez, siempre pensamos, por ejemplo, a nuestros familiares, ¿no? Les aconsejamos, cuídense, tengan cuidado por acá, por allá, tengan cuidado con los carros. Pero ¿qué evitamos, hermanos? ¿Qué evitamos? Siempre pensando en qué cosa puede pasar, y en este caso, la muerte. Pero estamos hablando de una muerte física. Pero no sabemos, hermanos, aún cuántas clases de muerte hay en el ser humano. Por eso el rey David, el salmista David, nos dice en el Salmos 23, versículo 4, dice: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Eso siempre sucede cuando el Hijo de Dios, es decir, la persona que es inspirada, confía en el Todopoderoso, entonces no teme a la muerte. No está como con esa inquietud, ay, ¿qué me va a pasar? ¿O qué va a suceder? ¿O qué? No. Confianza 100% al Creador. Y Él nos libra de todo peligro. Entonces, hermanos, vamos a estudiar la muerte de la manera
de la perspectiva teológica, de la manera genérica y en sus diferentes fases, o sea, el proceso en cada una de ellas, cómo se da en el hombre. Y para esto, hermanos, tenemos que tener claro que el término de muerte se refiere al fin de la vida humana. Cuando estamos hablando de la carne, ¿no? Ese es el término de muerte, fin de la vida humana en un proceso biológico. Cuando ya, por ejemplo, el cuerpo deja de funcionar, deja de respirar el ser humano, la sangre deja de circular, o en todo caso hay un derramamiento, entonces se pone fin, ¿no? La muerte es como un estado opuesto a la vida, valga la redundancia. Es la culminación de la vida en un organismo vivo. Eso es el concepto de lo que es la muerte. Pues desde el punto teológico, de un punto de vista teológico, hermanos, el término abarca otras dimensiones, porque muchos dicen, nosotros tenemos una vida. Muchos en el mundo dicen, vive tu vida, solo hay una, aprovéchala, dice. No saben que después de esto todavía hay otra vida, dependiendo de cómo nos comportemos en estas tierras. Antiguamente también hubo una muerte. ¿Eso no nos afectó? Sí nos afectó con nuestros primeros padres, porque a través del pecado que cometieron ellos, todos fuimos arrastrando eso. Pero vamos a verlo, hermanos, poco a poco. Entonces, para desarrollar el tema de la muerte dentro del concepto teológico, observaremos, hermanos, que el ser humano, trasciende a la muerte física, y la humanidad se encuentra en un periodo, cuando muere, se encuentra en un periodo de dormancia. Eso pasa cuando el ser humano muere físicamente. Muchos dicen, murió y se fue al cielo, es decir, en el cementerio no está. Entonces, ¿por qué en el libro de Ezequiel nos manda a predicar a los huesos secos? ¿Ah? ¿No se han preguntado eso? Y en un audio ya nuestro maestro nos dice que el ser humano cuando muere no va al cielo, porque al igual que los animales tienen el mismo destino, todos se quedan aquí en la tierra. Quien va al cielo, hermanos, es el Espíritu de Dios, el Espíritu de vida. Eso, ni tampoco va al cielo. Dice en Eclesiastés, dice que regresa a Dios, pero Dios lo guarda en un depósito, que el maestro lo describe como un pueblo también, pero lleno de espíritus. Pero el ser humano, hermanos, esa alma, ese cuerpo que queda en la tierra, se queda en un estado de dormancia. Eso tenemos que tener en claro, porque si nosotros lo ponemos, que digamos, en este caso, caprichosos, y pensar en lo que todo el mundo dice, no, que mi papá o mi mamá que fallecieron al cielo fue, eso es falso. Pero si ustedes van a pensar así y no van a pensar como el maestro enseña, entonces creo que estamos malgastando el tiempo explicándole a ese tipo de razonamiento de algunas personas. Nosotros tenemos que abrir nuestro corazón y dejar todos los pensamientos, toda la educación acerca de este tema que nos han inculcado durante nuestra vida. Hermanos, ¿culmina acaso la vida humana con la muerte física o biológica? ¿Culminará? ¿De qué está formado el hombre, hermanos, para que trascienda la muerte física? Para que se pueda dar la muerte física. ¿De qué está conformado el hombre? Vamos a leer en el libro de Génesis, en el capítulo 2, versículo 7, que dice: formó pues Jehová Dios al hombre de polvo de la tierra, y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Acá tenemos que hacer un alto, hermanos. Dice en Génesis 2.7, vamos al libro de Reina Valera, la Biblia de Reina Valera, como nos aconsejó nuestro maestro que leyéramos. Dice en el capítulo 2, versículo 7, dice: y formó Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra, y alentó en su nariz soplo de vida. Acá hay una letrita, alentó, ¿no? En su nariz soplo de vida.
es la letra Q. Y esta letra Q, escudriñando, nos lleva al capítulo 7, versículo 22. Vamos al capítulo 7, versículo 22, que dice, escuchen: todo lo que tenía aliento de espíritu de vida en sus narices, de todo lo que había en la tierra, murió. Eso habla en el Génesis acerca del diluvio, cuando todos los que no creyeron en Noé murieron, perecieron, y todo lo que tenían, dice, soplo de espíritu de vida. Ese es el espíritu con el cual nuestro cuerpo está conformado. Por eso dice, formó pues Jehová Dios al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un alma viviente. Un alma viviente. Es decir, la fusión de los dos elementos, o sea, la materia, el polvo de la tierra y el espíritu, el soplo de vida en el hombre, eso se le denomina, cuando el hombre comienza a vivir, se le denomina alma. ¿Por qué? Porque ya comienza a vivir, ya tiene, como se dice, comienza a razonar, comienza a ver las cosas. Ese es el yo, como se le puede decir. Por eso en 1 Tesalonicenses, en el capítulo 5, versículo 23, el apóstol Pablo, Nuevo Testamento, hermanos, ya no antiguo, sino vamos con el nuevo, nos dice: y el mismo Dios de paz os santifique enteramente, y que todo vuestro espíritu, escuchen, vuestro espíritu, y alma y cuerpo sean guardados irreprensiblemente para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Habla de tres cosas. ¿Qué cosa es? Espíritu, que es el soplo de vida; alma, que es la persona viva, la formación del polvo de la tierra con el espíritu de vida y forma el alma; y cuerpo. ¿Cuerpo qué cosa es? Es el molde que hizo Dios con la tierra para hacer al hombre. O sea, nosotros, hermanos, cuando morimos, pasan los años, volvemos al polvo. Como se dice, del polvo saliste y ahí volverás. Ese es el cuerpo. El alma viene a ser el yo, cuando ese cuerpo tiene el soplo o espíritu de vida en sus narices. Ese es el alma. Y el espíritu de vida es el soplo de vida. Soplo o espíritu de vida, alma y cuerpo, dice el apóstol Pablo. Cuerpo, ya sabemos, es la materia que hoy tenemos, ¿no? La materia integral para la existencia humana, ¿no? Para poder vivir, y que debe ser santificada, desde luego. ¿Por qué? Porque nosotros nacemos en pecado, hermanos. Así nuestro papá y nuestra mamá se hayan casado por civil, religioso y tanta cosa, nosotros, ese producto que van a tener ellos, ese hijo o hija, va a salir con pecado, porque la carne ya está llena de pecado. Entonces, esa carne, ese cuerpo, tiene que ser santificada, controlada y mantenida, hermanos, pura, cumpliendo los mandamientos, desde luego, hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. Mientras el alma, hermanos, el alma viene relacionándose mucho con la mente, las emociones, la personalidad, el yo, ¿no? El yo, es decir, la humanidad entera, que debe ser santificada, hermanos, el alma de la humanidad entera debe ser santificada junto con el espíritu y cuerpo. Por eso lo dice el apóstol Pablo: que sea santificada enteramente en todo vuestro espíritu, alma y cuerpo, ¿no? Y el espíritu, desde luego, hermanos, que es la energía vital divina que sostiene la vida del ser humano, es decir, el soplo de vida, que en Eclesiastés nos habla y nos dice que el cuerpo vuelva a la tierra y el espíritu regrese a Dios, pero no al cielo, no a los aposentos de Dios, sino es como si fuera que yo presto, que digamos, sillas de mi casa a cierto vecino, y después las sillas vuelvan a mí, pero no van a volver donde yo vivo, en mi cuarto, no, sino lo llevo a un almacén. Dios también lo mismo. Por eso nuestro maestro dice: los espíritus están en los cuatro vientos, en un depósito. Pero ese es otro tema, hermano, que más adelante lo vamos a explicar, acerca de la predicación a los cementerios y predicar al espíritu para que vuelva y sople sobre
los muertos, ¿no? Los que están durmiendo en estos momentos. Bueno, hermanos, en esta dimensión general, lo primero que va a experimentar el género humano, la primera muerte, y que se prolonga a través del gen de toda la humanidad, aún antes de nacer, es lo que tuvieron nuestros padres Adán y Eva. Ese no fue una muerte física, esto fue una muerte espiritual. Eso fue la primera muerte que el género humano a través de Adán y Eva experimentaron. ¿Recuerdan cuando Adán y Eva dijo Dios que no pueden comer de ningún árbol, de todo árbol pueden comer, pero menos del árbol de la ciencia del bien y del mal? De ahí no pueden comer, el día que coman morirán. Pero sin embargo ellos comieron, pero no murieron en ese instante. Dios no hablaba de una muerte física, hablaba de una muerte espiritual, porque ya sabemos, hermanos, que Dios hace al hombre para que viva para siempre, pero a través de esta transgresión Dios quita ese derecho y nos da un límite de años para vivir en estas tierras. ¿Por qué? Porque la carne fue contaminada a través de esta transgresión de Adán y Eva. Por eso dice en el Salmos 51:5, escuchen, dice el rey David, cuando inspirado bajo el Espíritu Santo habló: he aquí, dice, he aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. En pecado. El pecado que cometió Adán y Eva fue arrastrando a toda la humanidad. Todos nacieron bajo pecado. La carne que tenemos es carne corrupta, carne pecaminosa. Ustedes mismos se deben dar cuenta cuando, por ejemplo, tienen una sensación carnal, una atracción hacia el sexo opuesto, o una atracción hasta una cosa material para poder delinquir, robar, o quizás en una sensación de ira hacia cierta persona con la cual también puede causarle la muerte. Entonces esta carne, hermanos, este cuerpo, así uno vaya a la iglesia, se interne, por ejemplo, como hacen nuestros hermanos católicos, se pongan hagan un internamiento, no se van a apartar de este mal, porque en el cuerpo está el pecado, la ley del pecado. Y esto nos habla también el apóstol Pablo, cuando decía acerca de que él tiene una lucha interna. Y nuestro mismo maestro nos dice: nosotros no tenemos lucha con el adversario directamente, o de un hombre con otro, sino nuestra lucha es interna. Nosotros nacimos en pecado. Por eso dice, vamos a leer un poco, hermanos, acerca de ello, cuando el apóstol Pablo hablaba acerca de que él tenía una lucha interna, hermanos. De ello hablaba el discípulo de Jesús, Pablo, acerca de que en sus miembros había una ley que iba contra la ley del pecado. Escuchen, dice en Romanos capítulo 7, dice: porque lo que hago no lo entiendo, ni lo que quiero hago, antes lo que aborrezco aquello hago, dice. Eso está en el versículo 15 del capítulo 7 de Romanos. Más adelante dice, en el 19, porque no hago el bien que quiero, mas el mal que no quiero, esto hago, dice. Y si hago lo que no quiero, ya no lo obro yo, sino el pecado que mora en mí. Escuchen, está hablando un discípulo de Jesús. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, mas veo otra ley en mis miembros, que se revela contra la ley de mi espíritu y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado está en el cuerpo, en los miembros, hermanos. Mayormente en la vista, porque a través de la vista pecamos. A través de la vista que se conecta con el corazón tenemos malos pensamientos. Es decir, este cuerpo es corrupto, en otras palabras. Y por eso es que necesitamos una ayuda. El Espíritu de Dios
para poder contrarrestar esto y poder tener una vida honrosa, cumpliendo la ley de Dios. Entonces, hermanos, esta muerte espiritual que se da con el pecado de Adán y Eva, no ocurrió una muerte física. ¿Cómo ocurrió esta muerte en el hombre? ¿Y cuál es el proceso de ello, hermanos? Vamos a leer Génesis 2:16, dice: y mandó Jehová al hombre, es decir, a Adán y a Eva, diciendo: de todo árbol del huerto libremente podrás comer. Y en el 17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. La pregunta: ¿murió físicamente Adán? Planteo nuevamente esa pregunta. El día que cometió ese pecado de comer del árbol del conocimiento del bien y del mal, ¿murieron físicamente? ¿Cómo es el proceso de la muerte espiritual del hombre a través del pecado, hermanos? Ya les he explicado, les acabo de comentar. Lo que quiero hacer no hago, y lo que aborrezco esto hago, decía el apóstol Pablo. Bien, entonces, a través de este pecado alcanzó la muerte espiritual, porque a través del espíritu de vida, Dios nos da la vida, pero Él quería que la vida sea para siempre en el hombre. Pero la carne solo vivirá a partir de ahí un periodo de tiempo, y que no solo ocurrió en Adán, sino en todo el género humano. Todo eso arrastró, porque a través de Adán y Eva se fue poblando toda la tierra. ¿De qué? De iniquidad en el cuerpo. Por eso en el Salmos dice: en pecado me concibió mi madre. En San Juan 6:63, escuchen, dice: el espíritu está es la que da vida, dice. El espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. ¿Por qué? Porque esta carne es pecaminosa. Esta carne murió, como se dice, la inmortalidad, se puede decir, para esta carne. Dios ya no quiso que el hombre viviera más. Y antes que llegue al árbol, ¿no?, de la vida, en el huerto de Edén también había un árbol de la vida, antes que llegue y vivan para siempre, Dios los expulsó. ¿Por qué? Porque habían cometido un pecado tan grave que mucha gente no quiere creer, que solo se resigna a pensar de que por una manzana que comieron Adán y Eva, Dios los condenó a muerte. Creo que eso es injusto, y Dios no es injusto, hermanos. Ese pecado, hermanos, fue el adulterio que cometió Eva y que manchó a Adán, porque Adán no quiso apartarse de Eva. Por eso también que le llegó a él. Por eso siempre en la Biblia, en la ley, dice: cuando cometieran pecado, el varón, si comete pecado, la mujer tiene que apartarse. Solo el varón muere. Pero si la mujer comete pecado y el varón no quiere apartarse, también el varón muere. Pero si se aparta, hermanos, porque quien comete siempre de los dos, siempre comete, uno es el que comete el pecado. Si se aparta, se salva. Si Adán se hubiera apartado de Eva, le hubiera dejado que la expulsen, Adán se hubiera salvado. Pero no fue así. Adán prefirió, y eso lo vemos en la vida cotidiana. Muchas parejas, sabiendo que sus parejas los engañan una y otra vez, ellos no quieren apartarse, se aferran a ellos y se contaminan. Entonces dice, en el Génesis 2:17 dice: pero del árbol del conocimiento del bien y del mal no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás. No murieron físicamente, murieron espiritualmente, acaso una muerte espiritual. Esa muerte que hoy en día nos lleva inclusive a vivir hasta los 70, 80 años. Y si tienes suerte llegas a los 100, arrastrando o arañando, dependiendo también, hermanos, cómo uno se porte aquí en la tierra. Porque Dios nos da una promesa en el capítulo, en la ley, en el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, porque tus días se alarguen.
Hay muchas personas que, no teniendo el mandamiento, lo cumplen, hermanos, y su vida se alarga, porque eso es un mandamiento con promesa. Entonces, hermanos, la ruptura de la vida a través del pecado es la que actualmente conoce la humanidad. Es decir, estamos vivos físicamente, pero muertos espiritualmente. Vivimos, hermanos, a partir de ahí vivimos el pueblo, el mundo, la humanidad ha vivido sin espíritu de Dios. Claro, tenemos ese soplo de vida, ese espíritu de vida, pero el otro espíritu que nos lleva a la inmortalidad, eso no tenemos. Por eso que Dios se vio en la necesidad de enviar a su Hijo para que el Hijo pague el pecado que cometieron Adán y Eva y haya reconciliación de la humanidad con Dios. Y también haya una opción para que se salven a través de este sacrificio. Porque nuestro Señor Jesucristo habla acerca de otro consolador que tenía que enviar. Y eso está escrito en la Biblia, no es invento mío, hermanos y hermanas. Por ello, hermanos, esta ruptura de vida a través del pecado es la que actualmente conocemos. Dice en Efesios 2:1, escuchen, dice: y de ella recibisteis vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Primera de Timoteo 5:6 dice: pero la que vive en delicias viviendo está muerta. Es decir, las personas que viven sin el Espíritu de Dios, que aparentemente son felices, viven, como dice, viven la vida desenfrenadamente, pero que dice, viviendo está muerta. Santiago 1:15 dice: y la concupiscencia después que ha concebido pare el pecado, y el pecado siendo cumplido engendra muerte. Engendra muerte. Nosotros, a través de nuestras debilidades carnales, la concupiscencia, como el maestro lo dice, el ser risueño, coqueto o coqueta o risueña en caso de las mujeres, eso nos lleva a la muerte. Porque conforme nosotros nos vamos alimentando de ella, nos hinchamos de este pecado y llevamos a la muerte. Dice también en el siguiente audio, vamos a escuchar la voz de nuestro maestro. Dice: los inmundos andan, son muertos andando. Eso dice en el siguiente audio. Vamos a escuchar a nuestro maestro. La gente dice: los inmundos andan, son muertos andando. Por falta de espíritu, son muertos andando. El maestro ríe y dice: claro, porque la escritura dice en otra parte, la gente dice: los inmundos andan, son muertos andando. Se ríe el maestro. Por falta de espíritu, dice. Por falta de espíritu. La humanidad hoy en día andan, caminan, hacen su vida, pero no tienen espíritu de Dios. Son como muertos andantes, dice. O como dicen, salen en las películas, son como zombies, ¿no? No tienen espíritu del Señor. Por eso dice nuestro maestro que esta muerte entró por Adán, y en esta condición está la humanidad. Por eso que muchos andan así. Dice, vamos a escuchar el siguiente audio que dice nuestro maestro acerca de que la muerte entró por un hombre hasta ahorita, dice. Vamos a escuchar al maestro. Dice: porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. 22. Porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. Porque si por un delito reinó la muerte, por uno. Entonces acá hay un el delito de Dios por uno dice:
Y la muerte está hasta hoy, muriendo de mí. Por uno de enfrente, dice, a todo el mundo. Bien. Dice nuestro maestro en este siguiente audio, dice, 1 Corintios 15:21, dice, por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. En el 22 dice, porque así como en Adán todos mueren, así también en Cristo todos serán vivificados. El delito entró por uno, dice, la muerte está hasta ahorita, muy bien. El delito, por uno entró el delito a todo el mundo, bien, dice. Ahí está hablando de Adán, hermanos. El maestro está diciendo que por un delito que es el que cometió Adán, a todo el mundo, dice, para todos. Por eso Salmos habla bien claro, en pecado me concibió mi madre. Estamos, hermanos, contaminados. Y Pablo dice, en nuestros miembros, en mis miembros hay otra ley que se revela contra la ley de Dios. Es la ley del pecado que está en mis miembros. La ley del pecado, hermano o hermana de otras congregaciones, no malinterprete, no se haga intérprete de sí misma, porque no es la ley de Dios la ley del pecado. Una cosa que a través de la ley de Dios el ser humano muere, ¿por qué? Porque el ser humano no quiere obedecer la ley, y otra cosa que la ley sea para muerte. No, la ley es para vida si usted la cumple, pero si no, para muerte. ¿Qué prefiere? ¿Cumplirla o no cumplirla? Dios te pone la vida delante de ti, ¿cómo se dice? El tip para que puedas vivir. Ahí está, la ley. Como dijo nuestro Señor Jesucristo, si quieres la vida eterna, cumple los mandamientos. A través de los mandamientos el ser humano se entera de lo mal que está haciendo. A través de la ley de Dios, el hombre se da cuenta de la falta que está cometiendo. Pero si nos hacemos necios y decimos como otros dicen, no, eso fueron para los judíos del otro lado del oriente, no, que eso ya pasó, eso fue en el Antiguo Testamento, no, que Jesucristo vino y abolió la ley. Jesús no abolió la ley, hermanos. Lo que abolió y mató en la cruz fue a la carne, a la ley del pecado, no a la ley de Dios. Entiéndanlo, por favor. La ley del pecado está en los miembros. ¿Y por qué está en el miembro, en el cuerpo? Porque este cuerpo está corrupto, lleno de pecado, desde Adán y Eva, desde la muerte espiritual. Y a través de ello tenemos un lapso de tiempo para vivir en esta vida, para poder hacer cosas buenas o cosas malas, dependiendo de nuestro corazón. Y entonces tenemos ahí, llegando cierto tiempo, morimos, y ahí experimentamos ¿qué? La muerte espiritual. Esta muerte que después del nacimiento del hombre conoce, porque la ley espiritual ya pasó con nuestros padres Adán y Eva, nuestros primeros padres, pero nosotros estamos arrastrando ello. No, nadie nace limpio, nadie nace puro. Es falso lo que dicen algunos, que dicen, ah no, pobrecito ese bebito, es un angelito, es limpio, es puro. Falso, no es puro, no es limpio. También tiene carne corrupta. Por eso a través de los niños también, no se dan cuenta, hay veces existe la envidia entre niños. ¿Por qué se pelean los niños? ¿Por qué se golpean? ¿Por qué? ¿Porque son puros? No. Porque ahí también está manejando, en toda carne maneja el mal. Esa carne que Satanás corrompió, contaminó, estando con Eva. Y Eva contaminó a Adán. ¿Quiénes paren los hijos? Pare la mujer. ¿Y quién pare a la generación ya manchada? Fue Eva. Claro que a través de ella también hay una generación que va a servir a Dios. Pero si la carne sigue siendo contaminada, por eso es necesario tener ese espíritu en el corazón para poder manejar. Bien, hermanos, nos estamos alargando mucho
y ya creo que ya estamos llegando a las 5 de la tarde. Este tema lo va a dar en una segunda parte mi hermano Cirilo, ya de acá a un par de días. Pero vamos a seguir con la muerte biológica, muerte física. Sabemos que la vida biológica del hombre en su fenecer, en este periodo de vida, ¿cómo es su proceso vital? Pregunto, ¿cómo es el proceso vital? Es el término, hermanos, es el término que se aplica al fin de la vida humana en concreto en su proceso biológico. El hombre nace, crece, se reproduce y después muere. Puede morir por una enfermedad, un accidente o vejez, pero muere. Esta carne muere. La muerte, cuando estando vivo mueres, ¿no? Claro, obvio, estando mueres, que es lo opuesto, la muerte es lo opuesto a la vida, es la culminación de ese organismo vivo. Pero el cuerpo entra en un estado de dormancia, el alma, perdón, y el cuerpo vuelve al polvo, se vuelve polvo, menos los huesos se quedan secos. Por eso dice, escuchen, en Job 10, 11, 9, dice: me vestiste de piel y carne, y me rodeaste de huesos y nervios. Acuérdate ahora que como a barro me diste forma, y en polvo me has de tornar, le pregunta Job a Dios. Me amoldaste, me hiciste, me formaste, y a polvo me vas de tornar. ¿Por qué? ¿Porque Dios es injusto? No, porque Dios es justo y sabe que con esta carne nosotros no vamos a poder heredar la vida eterna. Necesitamos hacer buenas obras con este cuerpo. ¿Para qué? Para contrarrestar el mal que hay en nosotros. ¿Qué dice en Job? En Eclesiastés 3:20. Dice: sus huesos están llenos del pecado de su juventud. Yacerán con él en el polvo, dice. Volvemos al polvo, hermano. Después que morimos físicamente, volvemos al polvo. En Job 20:10 dice, 20:11, todo va a un mismo lugar, todo es hecho polvo, y todos volverán al mismo polvo. ¿Ya ves, hermanos? Volvemos al polvo de la tierra. Por eso dice en Salmos 90:10, dice: los días de nuestra edad son 70 años, y en los más robustos son 80 años, con toda su fortaleza es molestia y trabajo, porque es cortado presto y volamos. Ahí está hablando David de que nosotros tenemos un cierto tiempo de vida. Porque también nosotros, una vez que morimos, descendemos a la profundidad de la fosa. Eso dice en Job 17:16, dice: ellos descenderán a la profundidad de la fosa cuando nosotros descansaremos juntos en el polvo. Descansaremos en el polvo, hermanos. No vamos al cielo como dicen muchos. En el polvo descansaremos. Por eso que en los cementerios hay mucha gente por qué predicar. Ellos están descansando, durmiendo, en un estado de dormancia, Están ahí, están escuchando. Si nosotros vamos a predicar, nos van a escuchar. Y podemos salvar ¿cuántas almas? Claro, si creen estas almas que están durmiendo. Cuando dice acá en Job, dice, ellos descenderán a la profundidad de la fosa. Esa fosa, ese nicho, esa tumba, a eso se le denomina infierno. Descenderemos a los infiernos, dice, o sea, a la tierra volvemos. Porque el lago de fuego es una cosa, e infierno es otra. Eso vamos a hablar en otro tema, en otro día, hermanos. Entonces, hermanos, la pregunta: cuando muere el hombre físicamente, ¿también muere su alma? ¿A dónde van los espíritus de los que mueren? Ya les hemos adelantado. El espíritu no sube al cielo. El alma no sube al cielo. Pero el espíritu o soplo de vida, eso va a Dios, y Dios lo guarda en un depósito en los 4 vientos. Pero el hombre, el alma de esa persona, se queda aquí en la tierra, en un estado de dormancia. Por eso nuestro Señor Jesucristo nos dice que aparte de la muerte del cuerpo físico, hay una muerte del alma. Y eso está, hermanos, en la siguiente fase
de esta muerte, acerca de la muerte del alma. Esta es la tercera muerte. La primera muerte, vamos a recapitular, vamos a recordar. La primera muerte, que fue espiritual, experimentó nuestros padres Adán y Eva, y a través de ese pecado el cuerpo fue contaminado y fue arrastrando a toda la humanidad. Cuando toda la humanidad comenzaba a nacer, crecer, ¿no?, moría, experimentó una muerte física. Y muchos dicen, vive la vida es una sola, de una artista conocida. Pero no es así. Después de la muerte física viene aún todavía, porque el alma vive, el alma está viva, y todavía va a resucitar esa persona para que perezca ante el tribunal de Cristo, si ha hecho cosas buenas o malas, y dependiendo de eso, vive o muere ya el cuerpo y el alma. Por eso dice nuestro Señor Jesucristo, dice en Mateo 10:28, escuchen: y no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temed más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. ¿Se dan cuenta, hermano? ¿Qué cosa es el alma? Porque a través de la muerte física no muere el alma. ¿Qué muere? Muere el cuerpo. El cuerpo se vuelve polvo, pero el alma queda durmiendo, queda. Ese es el yo. Solo necesita el espíritu de vida para que pueda nuevamente regenerarse y volver a la vida. Pero Dios le quita ese espíritu. Ahí empieza la muerte física. Entonces, dice en el Salmo 42, 2, 3 y 4, dice: mi alma tiene sed de Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Fueron mis lágrimas mi pan de día y de noche, mientras me dicen todos los días, ¿dónde está tu Dios? Me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, porque yo fui con la multitud, fui con ellos a la casa de Dios, con voz de alegría y de alabanza, haciendo fiesta la multitud. Considerando, hermanos, que el alma es la identidad del ser, que está en nuestros sentimientos y pensamientos, y esa es nuestra razón de ser. El alma, hermanos, el alma se encuentra en la sangre, dentro de nuestro ciclo vital, pero no es la sangre, hermanos, pero está en la sangre el alma. El alma circula a través de la sangre a todo el cuerpo, mas no es la sangre, sino que está en la sangre. Entonces, dice en Levíticos, escuchen, ¿dónde se encuentra el alma? Dice en Levíticos 17:14, dice: porque el alma de toda carne, su vida está en su sangre, dice. El alma está en su sangre, no es la sangre, pero está en la sangre. Por tanto he dicho a los hijos de Israel: no comeréis la sangre de ninguna carne, porque la vida de toda carne es su sangre. Cualquiera que la comiere será cortado. Es decir, hermanos, que el alma fluye a través de la sangre, no es la sangre. Porque ustedes también, como sabrán, la sangre es derramada a tierra y también es convertida a polvo. Entonces, hermanos, esa vida, ese cuerpo físico muere, ¿no? Y el espíritu de vida es separado del cuerpo. Por eso ustedes, no sé si se habrán dado cuenta, en algunos videos sale cómo mueren la gente repentinamente. Algunos están hablando como yo, que digamos, y en una de esas se desploman. Se desploman y quedan ahí. ¿Por qué? Porque en ese rato Dios se lleva el espíritu que le da ese soplo de vida, que le da la vida al ser humano, se lo lleva, y el alma, ¿qué pasa? Como si fuera un muñeco a pilas, y le quitan la pila, ¿qué hace el muñeco? Cae, se desploma. Igual pasa con el ser humano. Dios le quita el espíritu de vida, esa energía, se lo lleva, y el hombre cae a dormir, se ha dicho. Y como el alma duerme y la sangre ya no circula porque el alma está durmiendo, entonces ese cuerpo comienza a morir. Esa es la muerte física. Entonces dicen en Eclesiastés 12:7, y acá muchos caen, dice: y el polvo se torne a la tierra como era, y el espíritu se vuelva a Dios que lo dio. Ahí donde muchos dicen, los muertitos se van donde Dios. Falso. No van a Dios, aún no, mucho menos al cielo, a sus aposentos de Dios, porque ese sitio es santo.
y nosotros somos corruptos. Entonces, ¿a dónde van los espíritus que mueren? Vamos a escuchar al maestro y ahí vamos a comentar la transcripción. Vamos con el siguiente audio, hermanos. ¿A dónde van los muertos? Los espíritus de los que mueren, perdón. Entonces, primero dice, por eso cuando pregunta a la gente, el espíritu de todos los que mueren, ¿dónde están? Y otro dice, al cielo se ha ido ahí. No, la escritura dice, ¿quién dice que cuando muere gente, su espíritu se va al cielo? Pregunta. Porque el animal y la gente servimos es sujeto. A ver que no puede ir al cielo. ¿Escucharon? Dice, entonces primero dice, por eso, cuando pregunta a la gente, dice, el espíritu de todos los que mueren, ¿dónde están? Pregunta el maestro. Y otros dicen, dice el maestro, al cielo se ha ido. Dice. No, dice el maestro. La escritura dice, ¿quién dice que cuando muere la gente su espíritu se va al cielo? Pregunta. Porque el animal y la gente es el mismo suceso, así que no puede ir al cielo. Porque lo que sucede a los hijos de los hombres y lo que sucede a las bestias, un mismo suceso es. Es decir, no pueden ir al cielo. ¿Qué cosa? El maestro dice espíritu, pero está hablando del alma. Porque el espíritu que va a Dios, que tampoco va al cielo, sino a Dios, y Dios lo pone en un depósito, ese es el soplo de vida, espíritu de vida, como lo dice en Génesis. Esa es una cosa. El maestro acá se está refiriendo al ser humano, al yo, a esa alma, queda aquí en la tierra, no va al cielo. No que desde el cielo me está viendo mi papá, mi mamá me está guiando, falso. Todo está aquí, dice el maestro. Todos tienen el mismo suceso. El hombre y los animales, un mismo suceso es, y no pueden ir al cielo, dice. Está claro lo que habla el maestro. El maestro afirma que no pueden ir al cielo. Entonces, leamos, hermanos, Ezequiel 37:9. ¿Qué dice? Escuchen, ¿ah? Dice, y me dijo, profetiza al espíritu, profetiza, hijo del hombre, y di al espíritu. ¿A cuál espíritu, hermanos? Dice que Eclesiastés, y el espíritu vuelve a Dios. Ya, Dios lo tiene. Lo ha puesto en un depósito, dice. Dice, y profetiza al espíritu, dice Ezequiel. Profetiza al espíritu, oh hijo del hombre, y di al espíritu, así dice el Señor, Jehová el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos. Ven de los cuatro vientos, espíritu, está profetizando. El maestro profetiza. Nosotros confirmamos lo que dice el maestro. Los espíritus de los que mueren están en los cuatro vientos. Es como un depósito. Y Ezequiel 37:9 dice, profetiza el espíritu y di, ven de los cuatro vientos. ¿Y qué va a hacer ese espíritu cuando venga a la tierra? Dice, y sopla sobre estos muertos y vivirán. ¿Qué hizo en el Génesis Dios cuando creó al hombre? Sopló en su nariz. Ese espíritu de vida sopla. ¿Y qué hace acá? También igualito. Ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos. Sopla. ¿Se dan cuenta, hermanos? El error que nos conlleva cuando creemos en otra persona que habla tergiversadamente. Que los muertos van al cielo falso. Que va al cielo es el espíritu de vida, y por eso en Ezequiel 37:9 dice, hay que profetizar que los espíritus bajen y soplen sobre los muertos para que vivan. Para que esa alma despierte de su estado de dormancia. Vamos a escuchar la voz del maestro acerca de que los espíritus están en los cuatro vientos, para que me puedan creer, hermanos. Y con esto ya vamos terminando. Se acerca la hora de las alabanzas, hermano. ¿Quién dice cuando muere el hombre, que el espíritu se va al cielo? Eso es mi identidad. Los espíritus es un pueblo. Están en cuatro vientos. En los cuatro campos. En los cuatro campos. Entonces, en los cuatro vientos se llama, aquí hay un viento, como decir, un depósito, un pueblo. Acá otro pueblo, allá otro pueblo, allá otro pueblo. Cuatro vientos. Ahí no siempre están los espíritus.
un fuego de espíritu que los que mueren, ahí se van. En otro viento está plaga de todo, y otro viento está se llama huracanes, hay varios vientos que se llaman que va a venir con el juicio, todo eso, y otro viento lo dijo, plagas están ahí depositadas, están esperando como un soldado, ahora mismo están listos. Bien, hermanos, en caso no me escucha bien el audio, leemos la transcripción. Dice: la escritura dice claramente así: ¿quién dice que cuando muere el hombre su espíritu va al cielo? Y un hermano que está ahí, Gustavo, dice: eso está en Eclesiastés 12:7, y el polvo vuelve a la tierra como era y el espíritu vuelve a Dios que lo dio. Y el maestro dice: allí está. Entonces se entiende de que los espíritus es un pueblo, está en los cuatro vientos, ya, en los cuatro cabos. Sí, dice el maestro, en los cuatro cabos. Entonces, esos cuatro vientos se llama, aquí hay un viento, como decir un depósito, un pueblo acá, otro pueblo allá, otro pueblo en los cuatro vientos. Hay un viento donde están todos los espíritus, es un pueblo de espíritus de todos los que mueren, ahí se van ya, en otro viento, otras plagas, de todo, de otro viento está ahí, dice. Es decir, en los cuatro vientos hay muchos depósitos, y ahí hay un pueblo, dos pueblos, así, de puros espíritus. Son espíritus de vida de cada ser humano que está en la tierra en estado de dormancia. Todos aquellos que han muerto, hermanos, que están ahorita en los cementerios, su espíritu, o para que entiendan bien, la batería que lo tenían dando a esas personas, están en los cuatro vientos porque Dios lo reclamó, porque son de Él. La vida no es de nosotros, hermanos. Por eso nosotros cada día tenemos que agradecer por la vida que Dios nos da. No hacernos soberbios y decir: yo mañana voy a hacer esto porque lo voy a hacer y punto. No, eso depende, si Dios lo quiere. Si Dios quiere, ahorita mismo te saca esa energía, ese espíritu de vida, y ahí quedas sin hacer nada mañana. Si Dios quiere, voy a hacer esto, si Dios quiere, voy a hacer otro. Esa debe ser la forma de hablar del ser humano, humildemente. Porque todo depende de Dios, no depende de nosotros. Por eso nosotros estamos en este valle de muerte, andando. Pero si nosotros obedecemos la ley, porque la ley es vida. Sus palabras son espíritu y son vida. La carne para nada aprovecha. Estas palabras son la vida. ¿Qué decía nuestro Señor Jesucristo? ¿Quieres la vida eterna? Cumple sus mandamientos, los mandamientos de Dios. Él no trajo mandamientos que Él quiso. Jesús no trajo mandamientos. Jesús trajo el mandamiento de Dios, porque Dios es el que nos da el mandamiento. Y Él es el que da mandamiento a su Hijo para que venga y nos enseñe a través de Mateo capítulo 7. Lean todo el capítulo 7 y van a ver que Jesús enseña el mandamiento antiguo, pero le da un significado aún más profundo. Creo que nos las pone más difícil. ¿Pero para qué? Para llegar a la perfección, porque a través del cumplimiento del mandamiento llegamos a ser perfectos. Así es, hermanos. Entonces, aquí quedan claro los procesos de la muerte, de las tres clases de muerte que el ser humano experimenta. Pero de todas ellas, hermano, va a hablar a continuación, en una siguiente parte, no hoy día, mañana más adelante. Lo va a decir nuestro hermano Celi, va a hablar acerca de los espíritus, las almas que están en los cementerios, los cuales están durmiendo, y este pueblo, como dice nuestro maestro, este pueblo tiene que ser predicado. Los cementerios tienen que ser predicados. No vayan a pensar que los muertos no oyen. Sí oyen. Oyen, hermanos. Por eso lo va a hablar ya mi hermano Celi en una segunda oportunidad, en una segunda parte, en otra oportunidad, para continuar con este tema que es interesante. Hablará también acerca
de cómo es la muerte del alma en el lago de fuego. Hay varios puntos que va a tomar mi hermano y espero, hermanos, su sintonía. No, hermanos, no para vanagloriarnos, porque nuestro objetivo aquí es llevar, compartir lo que nuestro maestro a través de audio nos comparte a nosotros, ese conocimiento que a través de la Sagrada Escritura nosotros confirmamos que nuestro maestro habla con la verdad, porque quien hablaba y habla y hablará siempre a través de la boca del maestro es el Espíritu Santo, el príncipe de los cielos, Miguel Arcángel. Bien, hermanos, hasta aquí mi participación, y la gracia de nuestro Señor Jesucristo more en vuestros corazones, amados hermanos y hermanas israelitas.